a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas lo que yo quiero, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está triste, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabía qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Oramos al Señor. Padre mío, gracias por tu palabra. Padre mío, nos vas a hablar en esta noche de aquel huerto, de aquel lugar, Dios santo, Señor amado, el que muchas veces te apartaba, Señor amado, también el huerto de los olivos, Señor. El huerto, Padre mío, Señor amado, mi Dios, en el cual, Padre mío, Señor amado, debía muchas veces, Señor amado, ser representado, mi Dios, como aquel olivo, Padre mío, verde, que tenía que ser sacrificado, Dios. Pero en esta hora quiere entregarnos enseñanza, Padre mío, que el hombre, aquel que camina con Dios, debe participar de la oración. Debe estar atento, debe estar orando, debe estar velando, Señor. Por tu palabra en esta noche, bendice a tu iglesia en esta hora. Pone palabras, Padre mío, en este vaso de barro, que la gracia y la virtud del cielo desciendan, Padre mío, Señor amado, y llena la boca, Padre mío, Señor amado, mi Dios, en esta hora, para que pueda dar testimonio de tu palabra, Señor. Prepáranos, Padre mío, para poder entender del más pequeño hasta el más adulto, en el nombre de Jesús hecho, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice Jesús, ora, hermano, en aquel lugar llamado Getsemaní. De esta manera, dice que el Señor se apartó a un lugar a orar y llevó con él, amén, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice que al tiro como de una piedra, yo no sé cuántos pueden tirar o lanzar una piedra, los jóvenes serán unos 20 metros o 15 metros. Dice que tal vez a esa distancia se apartó el Señor de aquellos que pidió que le acompañasen. Pero esa oración tenía que ser personal con Dios. Él le dijo: vamos, acompáñenme. Y lo llevó a aquel lugar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez a que le acompañaran a orar, a que le vieran, ¿verdad, hermano cierto? A darle ejemplos de la oración, lo que era la comunión con el Padre. Y dice que Él le dejó en aquel lugar tal vez orando, velando. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? ¿Cuántos entendemos lo que es orar? Es conversar con Dios, ¿cierto? Y velar, ¿verdad, hermano cierto? Es estar atento. A veces velar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no es siempre solamente orar. Y yo siempre he dicho, cuando nosotros oremos los puntos de prédica, no oremos con los ojos cerrados. No es necesario de que usted ore con los ojos cerrados. Usted puede estar clamando, orando con los ojos abiertos en aquel momento, hermano. Porque pasa hasta que quizá hasta lo pueden hasta atropellar. O le pueden robar algo y no se va a dar cuenta.
porque el enemigo anda buscando esa ocasión. Pedro, Juan, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Jacobo, fueron invitados a orar por el Señor Jesucristo, mientras que fueron invitados a orar, ellos cabecearon y durmieron. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que Cristo, hermano, al llegar hasta aquel lugar, empezó a conversar con el Padre, a hablar con Dios, porque Él iba realmente, ¿verdad, hermano? Después de 3 años, yo creo que las personas se encariñan, las personas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el grupo que Él había formado, aquellos que Dios le había dado, hermano, para poder predicarle, enseñarle la palabra del Señor, compartir mucho, podemos decir servicio, grandes milagros que hizo el Señor a vista y oído de todos aquellos discípulos. Es como que estaba llegando a su fin. El Señor iba a ser entregado, el Señor iba a ser crucificado. Él sabía, hermano, lo que venía el día después, el juicio que le iba a venir a Jesús. Y tal vez en su forma física, humana, el Señor tuvo miedo, tuvo tristeza como cualquier hombre, porque dice que Él era todo Dios, amén, todo poder, todo fe, Dios bendiga a la iglesia del Señor, todo amor, amén, hermano. Él podía sanar, traer salvación, hacer grandes milagros, caminar sobre las aguas, pero también dice que Él tuvo tal vez dolor en ese momento y comenzó a entristecerse, dice la palabra del Señor, porque iba a dejar a sus discípulos, iba a dejar a aquellos que le había enseñado, y además Él veía el sufrimiento que iba a padecer en aquella cruz. Pero eso dice, Él oró al Padre y dijo estas palabras, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice, y tomó consigo a Pedro, ¿verdad, hermano? A Juan y a Jacobo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que el maestro, ¿verdad, hermano? No es que él se haya confundido. Él no quería ahora morir en la cruz, sino que su parte humana, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Tenía tal vez un poco de temor, de miedo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero él fue razonable en algo que dijo, que no sea como yo quiera, sino que como tú quieras. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando hay temor, hermano, hay a veces, cierto, poca confianza, poca fe. Nosotros cuando nos enfrentamos a algo tenemos que decirle, Señor, tal vez me falta un poco la fe, tal vez tengo temor, Señor. Pero haz como tú quieras, no como yo quiera, Señor, hace tu voluntad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como cuando el Señor le enseñó a orar a los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, cierto, le dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él se afirmó en aquella palabra, hermano. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Porque si tal vez, ¿verdad, hermano? Como hubiese escuchado a Pedro, cierto, hubiese dicho, no vaya a aquel lugar, no vaya a predicar, no te exponga, que tal vez, cierto, te causarán la muerte, te causarán dolor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el Señor dijo, apartado de mí, apártate de mí, Satanás, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Él sabía muy bien, hermano, qué es lo que tenía que hacer y de qué forma tenía que entregarse en aquella cruz. Y no podía renunciar a aquel sacrificio. Dice también, ¿verdad, hermano, cierto? Que Él oró, ¿verdad, hermano? Que fuese posible de que pasase de Él aquella hora. Es como que Él ya dijera, ya esta hora ya ha pasado, me gustaría estar viviendo la hora siguiente. Después de la muerte, nuevamente venía la ascensión, ¿verdad, hermano, cierto? Al cielo, porque el Padre le estaba recibiendo allá arriba en gloria. Porque Dios el Padre, ¿verdad, hermano? Dice que Él va a recibir a aquellos que han hecho la voluntad de Dios. Aquellos que han obedecido a la palabra de Dios.
Dice que el que perseverare hasta el fin, hermano, ese dice que ese será salvo. Ese alcanzará bendición, alcanzará victoria. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Por eso dice que Pedro, Juan, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Jacobo en aquel momento, ¿verdad, hermano? Hubiese venido el Señor, hubiese sido de otra manera. Ellos habían dejado de velar, habían dejado de orar y estaban durmiendo. Ellos estaban, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no estaban haciendo lo que el Señor les dijo: quedaos aquí y velad. Él quería, ¿verdad, hermano?, entrar en una oración tranquila con Dios. Si tal vez vienen los soldados, vienen los enemigos, quiero que ustedes estén orando, estén velando. Me dejen tal vez un rato aparte, una hora, para estar ahí, ¿cierto?, hablando con el Padre, comunicándome con Dios. Porque aquel que no se comunica con Dios, hermano, como la pregunta que nos hicieron hoy día, oramos, ayunamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿En qué momento oramos? Agradecemos a Dios, le pedimos fortaleza a Dios. Porque si nosotros no oramos, hermano, el coro no ora a Dios, los jóvenes no oran a Dios, las dorcas no oran a Dios, los que están a la puerta no oran a Dios. ¿Cómo Dios, verdad, hermano, los va a mantener ahí vigilando, velando? Dios bendiga a la iglesia del Señor. El enemigo está al acecho. Y dice que ellos tenían que estar en esa posición en aquel momento. Y así dice que oró y le habló, diciendo estas palabras, amén. Yéndose, dice, un poco adelante, se postró el 35 en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para mí, para ti, perdón. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No como yo, no como mi manera, sino que como tú lo sabes hacer, Señor. ¿Cuánto nosotros, hermanos, podemos depositar esa confianza a Dios? Aunque estemos en oración, aunque nosotros estemos, ¿verdad, hermano, cierto?, clamando a Dios, gimiendo a Dios. Dice que él gimió, se entristeció, le causó agonía aquella hora de desesperación, hermano. Pero ¿qué dijo el Señor? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Haz como tú quieras las cosas, Señor, no como yo las necesito, no como yo las quiero, ¿verdad, hermano, cierto?, imponer, sino que como tú quieras. Vino luego, dice, porque dice que el Señor oró y se devolvió a los discípulos. Porque, hermano, ¿qué sería de nosotros si Dios o el Espíritu Santo no nos echara esa vueltecita, hermano? No nos supervisara a Dios a nosotros. Esa vueltecita puede ser, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a las 11, a las 12, a las 1 de la mañana. ¿Nos habremos ido a dormir? ¿Estaremos descansando? ¿Habremos entregado nuestro día laboral y ahora decimos: Señor, estaremos tal vez en algo, haciendo aseo, preparando para mañana, y luego decir: ya, Señor, he cumplido con todo lo de hoy? Y el Señor viene en aquel momento y nos encontrará velando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Estaremos clamando delante de la presencia de Dios. No sea que el enemigo, hermano, venga en la noche y ponga un sueño sucio en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. No sea que en la noche venga el enemigo, hermano, el ladrón, y quiera robarnos. Querrá tal vez sembrar cizaña el enemigo en nuestros campos, en nuestro hogar, en la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es necesario, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que así como mandó el Señor, hermano, esa vuelta, ese Espíritu Santo, esa amonestación de Dios, hermano, que tiene que hacer a su corazón y a su mente. Y usted tiene que sentir lo que es de parte de Dios y decirle: gracias, Señor. Porque él, cuando vino, dice que vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, yo no sé por qué, casi todas las cosas se las decía a Pedro, porque sabía que Pedro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tenía amor a la obra de Dios, pero también era bien complicado este varón. Y cuando dice que llegó, Dios bendiga a la iglesia del Señor: Pedro, despierta, no te había dejado orando,
no te había dejado velando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y en esta noche la palabra de Dios está hablando a hombre como a mujer. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? No nos había dejado orando el Señor. No nos había dejado velando. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios por su palabra? ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado instrumentos en su iglesia? Porque tenemos que orar, tenemos que velar. Que el enemigo viene, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y quiere destruir muchas veces nuestras vidas, quiere destruir la iglesia, quiere destruir el hogar. Pero no hemos estado velando. Tampoco hemos estado orando como Dios ha querido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que él, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Le dijo: Simón, duermes. No has podido velar una hora. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque tal vez esos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, nosotros hacemos suficiente, Señor. Pero para nosotros, pero para Dios no es suficiente. Porque cuando nosotros a veces nos paramos de esos 5 o 10 minutos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos paramos igual. No nos paramos, ¿verdad, hermano? De la oración con una confianza, con una seguridad delante de la presencia de Dios. Y él le dijo: ¿no habéis podido velar una hora? O sea, ¿qué nos enseña el Señor, hermano? Que 15, 10 minutos y quizás hasta media hora, que oremos delante de la presencia de Dios, son oraciones, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Insuficientes para poder buscar a Dios. Para poder buscar protección a Dios. Tal vez no la pueda hacer, ¿cierto?, de corrido, pero en otro momento hago algo y vuelvo a arrodillarme y vuelvo a orar nuevamente a Dios. Y sigo orando y sigo clamando a Dios: Señor, necesito más, porque soy débil, oh Dios. Porque no quiero ser tentado, porque no quiero que el enemigo, ¿verdad, hermano, cierto?, se tome, ¿verdad, hermano, cierto?, mi vida, cierto, mi vida espiritual. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuánto creen a su palabra en esta noche, hermano? Le invito a dar la gloria al Señor, amén. Y el Señor, hermano, seguía teniendo necesidad. O sea, él oró una hora y habló con el Padre. Porque él dice, ¿verdad, hermano?, que tenía necesidad de hablar con el Padre. Él iba a estar toda, ¿verdad, hermano, cierto? Iba a estar como hasta la fecha, 2000 años más, con el Padre arriba, ¿verdad, hermano? La diestra del Padre, hablando con él, comunicándose con él. Pero él sentía esa necesidad de volver a orar otra hora más. Y él dijo: Dios bendiga a la iglesia del Señor. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Se lo dijo al mismo Pedro le dijo: a veces cuando Dios nos habla, hermano, entra por aquí y sale por acá. ¿Saben? Antiguamente habían un hermano, lo bueno que usted no los conoce, ¿sí? Por eso pudimos hablar de ellos, ¿ven? Hace varios años. Nosotros cuando nos recordamos de ellos, nos reímos, hermano, porque a veces pasan cosas graciosas dentro de la iglesia. Cuando estaba predicando el pastor o alguien, ellos decían, siempre se sentaban como en la segunda banca, la tercera banca, y la iglesia había bastante gente, y ellos decían: habla Señor, habla Señor. Y cuando estaba predicando el pastor, amén, le decía, y ellos miraban para atrás: habla Señor, y miran a los de atrás, hermano, como que nunca Dios les estuviera hablando a ellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eran dos, era un matrimonio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y era, verdad, hermano, cierto, era casi en todos los servicios, hermano, que ellos pedían que Dios hablara, pero ellos nunca recibían. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y era verdad, hermano, yo no le estoy poniendo, miraban para atrás, los dos, miraban a los que estaban atrás, ¿qué cara ponía? Habla, tenían que haber dicho: háblale, Señor, porque a mí tal vez, cierto, no me estás hablando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Jesús le dijo a Pedro, amén, y le dijo, amén, velad y orad para que no entréis en tentación. Muchas veces Dios nos habla, el Señor nos advierte a Dios, y a Pedro Dios se lo advirtió. Porque dice: Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando hablan sobre la negación de Pedro, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le habla, ¿verdad, hermano, cierto? Que tal vez si él hubiese estado orando, o él hubiese estado consagrado, clamando a Dios, no hubiese negado al Señor 3 veces. Mire, ahí está en el versículo 26.
Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Qué bonita enseñanza nos deja el Señor, hermano. Ellos cantaban, ellos oraban, hacían lo mismo que nosotros. Y dice la palabra del Señor, amén, que cuando salieron, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis, amén, porque Jesús era profeta, amén, de mí esta noche. No mañana, le dijo, esta misma noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Jesús respondió inmediatamente, hermano, porque una de las cosas que no le gusta a Dios, y por eso Dios nos habla muchas veces por la palabra, así nosotros decimos, pero ¿por qué este mensaje? ¿Por qué no habla así? ¿Por qué no lo hablan de proverbios? ¿Por qué no lo hablan de los salmos? ¿Por qué no lo hablan, cierto, tal vez de cantares, que es tanto amor? Jesús no se la dejó pasar a Pedro, hermano, porque él dijo, esta misma noche, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y le dijo, de cierto te digo, tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Así es, Señor, bendito Dios bendiga a la iglesia del Señor. Al mismo que el Señor le dijo, amén, es necesario que ores, que vigiles, amén, hermano, que clames a la presencia de Dios. El mismo que no quiso oír el día de mañana le negó, conforme a la palabra de Dios. Porque nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, muchas veces lo que más decimos, amén a la palabra de Dios, pero es con lo que más pecamos contra la palabra de Dios. Es lo que más ofendemos, hermano, a la palabra de Dios. Porque nosotros no ofendemos a los hombres, no ofendemos, cierto, al prójimo, nosotros ofendemos a Dios con nuestros actos. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dios bendiga la palabra del Señor. Y él le dijo, ¿verdad, hermano, cierto? Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Más él, dice con mayor insistencia, decía, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Si por la boca, hermano, pueden salir muchas cosas. Por la boca, podemos prometer cielo y tierra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Dios conoce nuestros corazones. Con los oídos nosotros podemos escuchar cualquier cosa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como dicen algún dicho, amén, el papel con el lápiz lo aguanta todo, amén. Pero Dios conoce los corazones. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Y dice, y los demás también, porque a veces muchas veces, hermano, cierto, habla y los demás lo siguen, amén, y cometen el mismo error. Y él con mayor insistencia hacía, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Que el Señor los libre, hermano, de esa hipocresía. Que el Señor los libre, hermano, cierto, de ser tan como atarantado, amén, hermano, tan apresurado para hacer las cosas. Porque nosotros fallamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Dice, no te negaré. También todos decían lo mismo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aquí dice la palabra del Señor y retomamos para ya luego estar terminando. Le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, dice la verdad, está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. Hace poco hubo un devocional, Dios bendiga a los jóvenes, amén, hermano, que se atrevieron a trabajar al Señor, que pudieron hacerlo todo con amor delante de la presencia de Dios. Dios pagará el día de mañana, amén, hermano. Dios capacitará y honrará a sus hijos, amén, hermano, porque para eso Dios les ha traído, para que también participen dentro de la obra del Señor. Y también se nos dio un devocional sobre la tentación. ¿Cómo podremos librarnos, hermano, cierto, de la tentación? Aquí el Señor dio una receta, una de las tantas que tiene Dios. Orar, ayunar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, negarnos, amén, hermano, cierto, resistir al diablo, verdad, hermano, cierto, y él irá de nosotros. Pero aquí le dijo, verdad, hermano, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. Amén, hermano, cuando nosotros andamos en el Espíritu y queremos nosotros hacer las cosas bien para Dios,
Se nos disponen todas las cosas y se nos viene a la mente cómo puedo orar, cómo puedo cantar, cómo puedo buscar al Señor en el servicio que viene. Dios me está hablando por su palabra y yo estoy abriendo mi corazón a Dios y Dios está ministrando, hermano, porque dice que el Espíritu Santo, mientras la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Dice que Jesús predicaba, el Espíritu Santo dice que empezaba a ministrar los corazones de las multitudes. ¿Cuántos creen que aquel Espíritu Santo está aquí en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el Espíritu, la verdad, estaba dispuesto, dice, pero la carne es nuestro enemigo siempre. Nunca, hermano, la carne, no la que está en la carnicería, amén, sino que nuestra propia carne, la que nosotros pellizcamos, la que alimentamos, nuestros deseos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, que muchas veces son, como le dijera yo, ¿verdad, hermano, cierto? Son flojos, la carne es floja, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuesta levantarle en la mañana. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La carne no hay a la hora de ir a acostarse. ¿Sabe cuándo la carne, Dios bendiga a la iglesia del Señor, quería pasar todo el día en fiesta? Cuando no conocíamos a Dios. Ahí se gozaban, ahí nos gozábamos, jugábamos, nos reíamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero ¿sabía que un día Dios reprendió a Israel? Porque un día Israel, ¿verdad, hermano? No quiso escuchar la palabra de Dios. Dice, y ellos se levantaron a jugar, a reírse, a hacer todo, ¿verdad, hermano? Cierto, pero no a tomar en consideración la palabra de Dios. A la carne le gusta gozarse, hermano. Pero dice que nosotros los hijos de Dios nos gozamos en la presencia de Dios. Nos gozamos con aquellos que se gozan. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dice, otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo por una segunda vez, porque los ojos, dice, estaban cargados de sueños y no sabían qué responderle. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez en aquel momento sí estaban cansados los discípulos. Tal vez en aquel momento, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ellos no tenían, ¿verdad, hermano, cierto? Lo que tenía el Señor, hermano, que cada día Él, cuando iba a predicar, cuando iba a orar, Él madrugaba a orar. Sí, Señor, bendito Dios. Para los que vayan a coordinar, vayan a predicar el día de mañana, amén, tienen que presentar ayuno. Los que se van a poner a hacer cualquier labor dentro de la casa del Señor, tómenlo como aquella honra, tal vez de pasar la ofrenda, de orar, de pasar al altar, de orar por la palabra. Ese día conságrese a Dios para que Dios le use, para que Dios ponga palabra en su vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces ellos no podían decir, Señor, no sabemos orar, no sabemos reprender, Señor. El cansancio vino, ¿verdad? ¿Cierto? Y nos aplastó y nos dormimos. Y ellos habían sido mandados por el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dijo, el Señor vino la tercera vez y le dijo, ¿se da cuenta, hermano? Que Dios tiene paciencia, pero como que la tercera es la vencida. Parece que hay algo de razón en eso. Pedro 3 veces, amén, le negó 3 veces antes que el gallo cantara por segunda vez. Y esa fue la prueba que le puso Dios. Aquí vino 3 veces y la tercera ya, bueno, ya, si quieren dormir, sigan durmiendo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, nos guarde en esta hora. Vino la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. Y aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos. Y aquí se acerca el que me entrega. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice, hermano, con esto termino, amén, que se levantaron, fueron y venía, ¿verdad, hermano, cierto? Judas a entregarle y le dio un beso al maestro. Queriendo decir, al que yo le diera un beso, yo besaré, a ese prenderle, dijo el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por 30 monedas de plata, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero aquel, ¿verdad, hermano, cierto? Discurso espiritual que había dado el Señor. Por eso a veces tenemos que tomarlo de las cosas espirituales nosotros. ¿Sabe lo que hizo Pedro?
Amén, hermano, dice que él, Dios bendiga a la iglesia del Señor, le volvió, parece esa vieja criatura. Dios bendiga a la iglesia del Señor que todavía andaba con la espada. Y cuando dice que se le acercó, hermano, dice que él fue, sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado llamado Manco. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, en ese momento él quiso ser valiente. En la oración, en la humillación, en la humildad. En el momento que tuvo que someterse a Dios. Porque muchas veces, hermanos, Dios nos pide a nosotros que en eso demostremos valentía. Ah, no, que yo soy bravo, yo soy brava. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A mí no pueden decirme muchas cosas. Amén, hermano. Y ahí nos salta el Pedro, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que parece que todavía no había sido cambiado completamente, aunque había recibido el seminario más grande que Cristo había dado por 3 años y medio. Y parece como el mensaje pasado, todavía Pedro tenía la mitad del corazón un poco, Dios bendiga a la iglesia del Señor, endurecido o corazón de piedra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que tuvo que actuar el Señor, hermano, porque cuando nos equivocamos nosotros, tiene que aparecer el Señor. Toma la oreja de aquel hombre y la pone en su lugar. ¿Cuántas veces Dios tiene que hacer lo mismo, hermano? Él tiene que reparar nuestros errores cuando fallamos delante de la presencia de Dios. Porque no nos dejamos guiar por el Señor. No nos dejamos, ¿verdad, hermano, cierto? Y lo salimos de la línea, ¿verdad, hermano, cierto? Del orden de Dios. Orad, velad. Venid conmigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez en este momento muchas veces gozaron de alegría. Gozaron, ¿verdad, hermano, cierto? De alabanza a Dios. Porque vieron como Cristo sanaba, como Cristo daba la vista. Como Cristo, ¿verdad, hermano, hacía caminar los cojos, los paralíticos. Como Él había limpiado la lepra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahora le invitaba a estar en un momento en el cual tenía la agonía, tenía tristeza delante del Padre. Y a nosotros nos correspondía también hacer lo mismo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Dice Jesús, ora en Getsemaní. Hay muchas cosas que tenemos que ponerla en oración y no desmayar, esperando de que Dios responda. Amén. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Le invito a ponernos en pie. Amén. Por su palabra, en esta noche hemos considerado que Él ha hablado en nuestras vidas. Amén. Está al altar o pase a orar. Amén. Dando gracias al Señor. Todos tenemos que tener, hermano, un Getsemaní. Todos tenemos que tener, un huerto de los olivos. ¿Sabe por qué el Señor tal vez llegó a ese lugar? Porque para